Un fuerte. El tema de esta tarde, hermanos, se llama una vida semejante a la de Cristo. Si tú ves, la clase de hoy nos manda el versículo 13, Primera de Pedro capítulo 13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 19. Pero si tú ves, Pedro en el versículo 13 dice: ceñíos los lomos del entendimiento. O sea, que no tengas muchos pensamientos. O sea, amárrate los pensamientos. Amárrate los pensamientos. Porque una persona que no tiene su identidad pensará en esto, pensará en lo otro, pensará allá, que aquí no hay respuesta, pues me voy allá. Dice el Señor, le va a decir por medio de Pedro: cíñete los lomos de entendimiento. En el versículo 14, no sé si hasta dónde voy a llegar, pero en el versículo 14 les habla que deben ser obedientes. Ahora, estamos hablando, el tema de esta tarde es una vida semejante a la de Cristo. O sea, como creyente, está hablando a la iglesia, está hablando a creyentes. Que si tú y yo ya confesamos a Cristo, dice: amárrate, Rafael, cíñete los lomos, cíñete tu mente, agárrala bien, que no ande para allá y para acá. El versículo 14 habla de tú tienes que ser obediente. Y en el versículo 15 al 16 habla que debemos consagrarnos en la santidad. Ahora, para poder entender lo que Pedro va a decir, solamente te lo voy a dar como introducción porque voy a ir volando. Para poder entender lo que Pedro quiere decir acerca de ceñir los lomos de entendimiento, necesitamos saber por qué lo dijo. La iglesia estaba pasando momentos difíciles. La iglesia estaba siendo perseguida. Habían aceptado a Cristo, pero a muchos les estaban quitando sus empleos. Hoy no estamos como en tiempos de antes. Muchos estaban perdiendo sus familiares, muchos estaban perdiendo sus matrimonios, a muchos los estaban matando injustamente. Muchos, por aceptar a Cristo, perdían sus propiedades, sus herencias que les iban a dejar sus familiares, por aceptar a Cristo. Y muchos empezaron a huir por el peligro a muerte. Y muchos salieron solamente con lo que tenían en mano. Y Pedro sabía del peligro que estaba aconteciendo para la iglesia, que si la iglesia no se ceñía, se paraba firme, muchos de ellos que estaban experimentando sufrimiento podrían hasta dejar el caminar de la fe. Acá entre nos, ¿verdad que cuando tú lees algo, pasajes así, que muchos estaban siendo torturados, como los que les dije de lo que va a acontecer, ojalá y primeramente Dios reprendemos, que van a ser ejecutados por confesar a Cristo? ¿Verdad que es fácil leerlo? ¿Verdad que es fácil dar un consejo a una persona necesitada, a una persona que acaba de perder un ser querido? Es fácil darle un consejo a una persona que está en el hospital. ¿Verdad que es fácil? Y hasta se inspira uno. Pero cuando uno lo está pasando, cuando uno lo está viviendo, es otro rollo. Es punto y aparte. Y Pedro sabía lo que estaba pasando en la iglesia. Y por eso Pedro, hermanos, conociendo la historia del Antiguo Testamento, Pedro toma las escrituras de... Así me puedes poner allí, mi hijo, por favor, voy rápido. Éxodo capítulo 6. Pedro conocía la historia del pueblo del Señor cuando iba atravesando el desierto. Y Pedro recuerda que el Señor rescató al pueblo y lo hizo su pueblo especial. Y Pedro allí, vamos a leerlo, lo leemos allí, vamos a leerlo. Éxodo 6, ahí va algo rápido. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Si no, no le vas a entender cuando Pedro les dice que se ciñen los lomos, el versículo 13. Éxodo 6, el versículo 6 y 7. Hoy tú y yo vamos a salir simbólicamente, vamos a salir con los cintos bien amarrados, bien ciñidos acá. Que cuando el enemigo te quiera poner un pensamiento, que eres un hipócrita, que eres, ¿sabes qué? Tú te vas a agarrar. Yo sé quién soy en Cristo.
Ese es el objetivo de esta tarde. Porque dice ahí repito, Pedro cita Éxodo 6. Pedro les va a decir que son un pueblo especial. Ahí Éxodo 6, versículos 6 y 7. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seréis ¿qué? Leemos otra vez el 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seréis ¿qué? Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En otras palabras, Pedro quiere que entienda la iglesia que ellos son un pueblo especial. Pero lo importante es que Pedro quiere que la iglesia refleje que el comportamiento de cada creyente refleja si somos Dios, somos hijos de Dios, o Él es nuestro Padre o no es nuestro Padre. Ahí empezamos con el ouch. O sea, tus acciones, tus comportamientos, mis acciones y mis comportamientos reflejan si de verdad Él es mi Dios. Porque el tema de esta tarde es vivir una vida semejante a la de Cristo. Tú y yo podemos confesar que conocemos a Cristo, que somos salvos, que esto y lo otro, pero nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de adorar, nuestra forma de hablar, tiene que reflejar lo que tú y yo decimos ser. Ya no hay muchos amenes. Va a decir: trolas, mejor estaba más suave lo de las danzas. ¿Alguna vez ha escuchado usted: para ser como ese cristiano, mejor me quedo como soy? O a lo mejor usted lo ha dicho. O a lo mejor no lo han dicho a nosotros. Para ser como tú, olvídate. O qué bonito es que dijeran: yo quisiera ser como tú, porque ahora desde que aceptaste a Cristo, desde que empezaste a ir a la iglesia, tu vida es diferente, y yo quisiera ir a donde tú vas. Amén. Entremos a la clase de esta tarde. Aleluya. Por eso repito, la clase de esta tarde se va a concentrar que nuestro comportamiento debe reflejar la relación que tenemos con el Señor. Tú y yo vamos a ver que tú y yo podemos decir en la casa: ¿cómo adoro a mi Dios? Si tú no lo haces en público, perdón como lo voy a decir, pero son mentiras. Amén. No, es que en mi casa soy más libre porque en mi casa esto. Wow, no, en mi casa yo agarro el teléfono y le hablo a todos. Si tú y yo no lo hacemos en público, tal vez nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque todo lo que hacemos en las solas, Dios lo saca a luz. Amén. ¿Sí? Lo que hacemos refleja. Y entramos a la clase. El versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Primeramente, Pablo, se me va a estar metiendo mucho lo de Pablo, porque estoy impuesto a hablar de Pablo, porque estamos en los martes de verso por verso, estamos en Timoteo, en Tito. Si una vez le digo Pablo, es porque se me está chispoteando, pero quiere decir Pedro, ¿ok? Para que no se me vaya, pues, ¿de quién está hablando? ¿De Pedro o de Pablo? ¿Sí? Pero Pedro inicia diciendo: por tanto. O sea, por lo que ya les dije, por lo que ya les comuniqué.
En el versículo 3, si tú lees, voltea tu Biblia ahí en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, muchas gracias, y inmerecible, reservada en los cielos para nosotros. Lo que Pedro le está diciendo, Pedro ya les había dicho que les había, por la misericordia de Dios, Él había enviado a su Hijo. Que por la gracia un día recibiremos una herencia. Pero en el versículo 7 también les dice, fíjate, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? En otras palabras, les dice, también ya les había dicho Pedro, que la obra de cada creyente será pasada por el fuego. Por eso Pedro ahora en el versículo 13 le está diciendo, por tanto. O sea, lo que ya te dije, aceptaste a Cristo porque Dios se hizo hombre. Pero tú tienes que saber también en el versículo 7, que Dios juzgará nuestras acciones. Tú y yo podemos decir que conocemos a Cristo. Aún yo puedo danzar, pero esta danza que yo estoy haciendo tiene y debe pasar por el fuego, a ver si lo estoy haciendo para el Señor o solamente para ser vistos. Cada palma que tú y yo damos será pasado por el fuego. Cada saludo que tú y yo nos damos será pasado por fuego. Cada vez que tú y yo venimos a la casa de Dios será pasado por fuego. Porque diré yo, bueno, pues yo no me pierdo ni un servicio, pero yo no veo que avanzo, no veo que crezco, todavía sigo haciendo. Porque cada vez que tú y yo venimos a la casa de Dios es pasado por el fuego. Y depende tu actitud, mi actitud, por qué venimos a la iglesia, es de acuerdo a nuestra recompensa. Y por eso Pedro le está diciendo en el versículo 13, por tanto, lo que Dios hizo en sus vidas, y lo que te estoy diciendo a ustedes, iglesia, que de acuerdo a lo que les dije, tienen que hacer ahora esto. Porque lo primero que les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos en nuestro tiempo como que no sé, ¿verdad? Como que eso mejor porque no dice, mejor porque no te amarras del cinturón y se acabó. Pero ceñir los lomos en el tiempo de Pedro se entendía. Cuando alguien quería hacer algo, en aquellos entonces, tanto la mujer como el hombre usaban túnicas, falda o vestido, no sé, unas batas. Y cuando le está diciendo Pedro que se ciña, como eran batas anchas, agarraban la parte, eran grandes, ¿sí? Agarraban esta con la mano y la envolvían y se la traían entre las piernas y se la ciñían en el cinto para tener mejor movimiento, habilidades. Si querían hacer cierto trabajo, en otras palabras, la túnica se convertía en un tipo como pantalón. ¿Sí me entiende? Para que le entienda. ¿Sí me está entendiendo? En otras palabras le está diciendo, cuando tú traes batas, ¿no te has fijado que alguien viene caminando y como que no encuentra? Entonces le dice, acíñete, agárrate, amárrate la túnica para que puedas moverte con facilidad, para que no perjudique nada tu tarea. Y Pedro le está diciendo que se ciñe. En otras palabras, Pedro le está diciendo a la iglesia, júntate, átate, sujeta las vestiduras para que no te estorbe en los movimientos de tu tarea. Agarra tu túnica, amárrate para que no te perturbe en tu caminar. Amárrate, ponte la túnica para que no te perjudique en tu relación con Dios.
O sea que no tenga, porque dice los lomos de tu entendimiento. En otras palabras, agarra tus pensamientos. Si traes un pensamiento medio alocado, que de pronto te está gustando el hermano, la hermana, el esto y lo otro, agárralo y sujétalo. De pronto quieres venir a la iglesia, de pronto ahora no quieres venir, agarra esos pensamientos y sujétalos y amárratelos para que tengas movimiento. Repito, ¿por qué? Porque la iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Estaban pasando momentos donde los estaban abandonando, los estaban despreciando. De pronto ya los familiares no le querían hablar. Y le dice Pedro, por tanto le dice, lo que te dije, que iban a sufrir, que hay un precio que pagar, cíñete los lomos, agárrate la túnica y ponte la estable. ¿Por qué? Porque si no te atas los pensamientos, vas a ser una persona mediocre. Vas a ser una persona que debe de ser luz, sal. Vas a ser una persona de estorbo. Vas a ser una persona de lástima. O sea, si no logramos ajustar los pensamientos, seremos creyentes de doble ánimo. No entenderemos por qué Dios permite lo que permite en nuestras vidas. Si tus pensamientos no están sujetos, no entenderás por qué te enfermas. No entenderás por qué tu familiar se enferma, por qué un hijo tuyo, un familiar tuyo ha fallecido, mío, lo que sea. En otras palabras, no tendremos pensamientos, hermanos, no vamos a entender nada. No, yo no sé qué pasó, yo no sé, pues ¿dónde está Dios? Y Dios es esto, dice Pedro. Cíñete los lomos. Tú tienes que tener tus pensamientos todos alocados, agárralos y únelos. Tú tienes que saber que todo lo que pasa en nuestra vida es porque es la voluntad de Dios para algo bueno. Y cuando tú y yo no tenemos los pensamientos sujetos a la túnica, amarrados, el enemigo nos va a hacer como él quiere. Al rato nos vamos a estar tomando unas pastillas de depresión, vamos a andar hasta en un manicomio. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están todos alocados. Si nuestros pensamientos no están, pueden venirse hasta pensamientos mundanos. No es malo que yo me eche una copita. ¿Qué hubo? No es malo que ahora me vaya al bailongo. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no están sujetos, ceñidos. Dios entiende que yo le haya hablado a Julano. Dios entiende que le haya sacado el dedo. Dios entiende que yo haya peleado. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos andan para un lado. Y en otras palabras, ceñir significa sujetar, traerlos a uno. Amén, así es. Por eso cuando tú y yo andamos para allá y para acá, que no encontramos la estabilidad, que ay, nadie me quiere, esto. ¿Por qué? Porque tus pensamientos, tu entendimiento no está firme, no sabes quién tú eres, no tienes tu identidad. Y cuando tú y yo tenemos identidad, si tú no me hablas, voy a sufrir, pero no se termina el mundo allí. ¿Me entiendes? Por eso Pedro le está diciendo a la iglesia, le está diciendo que se sujete los lomos, cíñete los lomos. ¿Por qué repito? Porque la iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Pero en otra parte, si tenemos el entendimiento bien centrado en que Dios, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, vamos a entender que todo es plan perfecto de Dios. ¿Voy a sufrir? Sí voy a sufrir. Porque a lo mejor hay problemas que Dios permite para el crecimiento, pero también hay problemas que yo causo por mi desobediencia, por mi carácter, por no tener control de mi lengua, pero toda la culpa es que Dios va a hacer algo grande. ¿Quién te dijo esta mentira? ¿Has escuchado eso? Ay, es que estás pasando por grandes pruebas, es que Dios tiene algo grande para ti. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo esa mentira? Porque hay pruebas que yo puedo estar pasando que Dios no tiene nada que ver. Yo soy el que las estoy causando. No tengo carácter, nadie me habla porque tengo un carácter feo, tengo mi lengua suelta, tengo esto. Y el Señor, es que Dios va a hacer. No es cierto, Dios está tratando con mi carácter.
Cuando yo tengo mis sentimientos, mi entendimiento ceñidos, yo entiendo que hay un plan perfecto en lo que yo estoy pasando. ¿Qué razón? ¿Me explico? Es muy importante, mi hijo. Si no te has grabado nada, grábate esto. Si tus pensamientos, si tu entendimiento no está sujeto, no está ceñido, vamos a ser creyentes que causamos lástima. Servicio tras servicio vas a querer que, no es malo que oren por nosotros, ¿ok? Pero vas a depender de la oración de alguien más. ¿Por qué? Porque tú no sabes tu identidad. Yo necesito que tú ores de mí, pero yo no puedo depender de tu oración para mí. Lo que tú puedas orar por mí, yo puedo orar personalmente por Dios. Pero necesitamos unos a otros. Yo tengo que tener mis pensamientos seguidos. Señor, esto me pasó. Ay, hermano, no, ve a él, Padre. Yo todavía no entiendo. Pero yo sé que tú estás en control de mi vida. Dame fuerzas. No sé cómo la voy a salir. Pero yo te garantizo que tus pensamientos no están ceñidos. A todos les vas a hablar. Y hasta te vas a echar una que otra pastillita. Y una que otra, pues ahora no voy a la iglesia porque yo hago esto y Dios no hace esto. Yo hago lo otro y Dios no hace lo otro. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no están ceñidos a la palabra. Y te vas a volver loco, mijo. Te vas a volver loco. Dice un dicho en el mundo, no sé cómo va, pero ustedes me pueden ayudar. Que el problema no es cuando un pájaro pasa o cuando hace el nido. ¿Cómo va eso? Yo no puedo evitar que el pájaro pase por mí, pero sí puedo evitar que el pájaro no haga un nido en mí. Tú no puedes hacer nada para que vengan los problemas a tu vida, pero tú tienes que saber que los problemas no te pueden destruir a ti. ¿Por qué? Porque Dios está con uno. Tú sabes en quién hemos creído. Ahora, repito, yo puedo tener problemas con mi esposa. ¿Será Dios el que está envuelto allí? A lo mejor no tiene nada que ver Dios. Es mi carácter, mi forma de respetarnos. Pero lo más fácil es, Señor, tú. No, yo. ¿Sí? Y después le dice, primero le dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y también le dice, también sean sobrios. Aquí es una palabra especial que Pedro usa. Pedro usa la palabra nefonotes. Tiene dos significados. Aquellos que necesitan la embriaguez, aquellos que necesitan la droga, porque ay, tengo un problema y ahí va la droga. Órale. Ay, tengo esto, ahí va la cheve. A ver, esto tiene dos significados. Dice, ok, ya que te ciñites los lomos, ahora dice, sé sobrio. No busques la motivación, la paz en las drogas, en el alcohol, sino sé sobrio. En el griego significa esta palabra sobrios, neofonetos. La primera introducción dice, no intoxicarse con drogas ni alcohol de ningún tipo. No dependa de estar tranquilo por el alcohol o por las drogas. Repito, perdón la expresión, pero está hablando con la iglesia. Porque podemos ver todavía hermanos que todavía aceptamos a Cristo y todavía nos gusta todavía una que otra. Y órale, un tipo balongo para sentir paz porque traigo un problema y de pronto me echo a lo mejor. Y lo voy a decir con respeto, yo sé que no es malo el Monster, ¿verdad? Porque el Monster está permitido, lo venden, ¿sí o no? Ay, hermanos, ¿verdad? Sí. Cuando empezó el Red Bull, yo fui en mi juventud, empezó el Red Bull y yo lo tomé. Dijo, a ver si me ayuda. Fui a un baile supuestamente, a ver si me ayudaba para estar despierto. No, hombre, me acurrucó. Pero está diciendo Pedro, después de que ciñí tus lomos, dice, sé sobrio. Como creyente tú no puedes depender de la droga que va a excitar tu metabolismo. La droga
te vas a imponer, te vas a dictar a la droga. Por eso está diciendo, ni alcohol, ni droga de ningún tipo. No dependas de la droga, no dependas del Monster, no dependas del All Star, no dependas, aún, perdón, como lo voy a decir, no dependas de la cafeína del café que produce para libertad. Dice Pedro, concéntrate en la palabra, y la palabra es la que te va a hacer firme. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque podemos poner toda nuestra confianza en esto y lo otro. En la parte de las drogas y del alcohol, Pedro quiere que entienda la iglesia que un creyente no necesita de drogas para ser motivado para hacer algo para Dios. Tú no puedes usar, perdón, y es lo más común, que aún yo tomo café, ¿ok? Pero yo no puedo depender del café. Ay, para que me levante para ir a la iglesia. No. Ninguna droga te puede motivar para que tú busques, alabes a Dios. Que si te lo quieres tomar porque tienes frío, pues órale. Pero que tú no, ando bien cansado. Y ahorita un cafecito, un Monster, un esto me va a alivianar, me va a hacer eso. Y ahora sí, ¡oh! Que no sea la droga la que te produzca el anhelo. Es lo que está diciendo Pedro. No me echen a mí. En otras palabras, acá entre nos, ¿verdad? La palabra la que nos debe motivar. Wow. Lo que Pedro está diciendo, o sea, la palabra de la que nos debe motivar, dije la palabra. Esto no se concentra en que debes sentir la presencia. Cuando está hablando ahora de la otra, dice ser controlado. La otra significado de sobrio dice ser controlado de mente, comportamiento, lengua y carácter. Después de que te ciñes el entendimiento que no eres de aquí ni para allá, de que te agarraste la túnica, dice ser sobrio. Tienes que tener control de tu lengua, de tu carácter, de tu personalidad. Tiene que haber un control. Tú y yo no podemos andar de pleito en pleito, en chisme en chisme. ¿Por qué? Porque debemos ser sobrios. Repito, el alcohol, la droga no me va a motivar para esto, ni la emoción. Porque un ejemplo, ay, ahora estoy en la presencia de Dios. Ay, Dios me la bendiga, hermana, Dios me lo bendiga, hermano, porque ahorita estoy en la presencia. No te impongas a que solamente cuando sientas la presencia de Dios le hables a tu hermano que no te cae muy bien. Porque no todo el tiempo andamos en la presencia de Dios. Y lo que te tiene que motivar a ser sobrio, a tener control de tu lengua, de tu carácter, de tu personalidad, de tus emociones, tiene que ser la palabra. Porque cuando no andemos, cuando no hemos orado y cuando no hemos acá, ay, tres hermanos que me caen mal. Esto no es de que solamente en la presencia. Tú y yo tenemos que aprender a controlar nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos. ¿Por qué? No porque siento la presencia, sino porque la palabra me lo pide que lo haga. Aleluya, gloria a Dios. Quiere decir que aquí en la iglesia Río de Vida se acabaron los problemas, se acabaron los chismes, se acabaron las indiferencias, se acabaron que yo no le hablo fulano, mangano. Amén. Amén. Si es que hay dominio, si somos sobrios. Pero si necesito de la presencia para poderte hablar, siempre seré una persona neófita. Cuando la persona se da cuenta de nuestro carácter, ay, mira, ahorita ya, ay, estaba en la presencia, cuando un ejemplo, ay, ya estoy llorando. Ahorita me va a hablar esta persona. ¿Por qué? No es que ahorita está en la presencia, pero nomás ya no está en la presencia, ni siquiera me habla. ¿Sí me explico? ¿Qué dijo Pedro? Primero, ceñí qué. Que tus pensamientos no anden para allá ni para acá. Lo segundo que le dijo, sé sobrio, ten dominio propio. Ten dominio propio. Que si una persona te ofendió, ten dominio propio. Aunque a lo mejor la regó, a lo mejor trae un problema y me habló muy seco. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que entender esto. Tenemos que tener la habilidad de ver la vida de una manera diferente a los demás.
En otras palabras, como les dije, mis palabras, mis pensamientos, en cómo actúo y aún mi carácter. Tiene que haber control, mijo. Que una vez me tropezaste, que una vez dijiste algo de mí, órale, se entiende. No se preocupe, hermano, no se preocupe, hermana. Ok. Y ya, pues, para la otra semana, pues, otra vez, pues, ok, pues, órale. Que dijo Pedro, Señor, hasta 7 veces. Que le dijo el Señor, no, Pedro. Para el judío, perdonar 3 veces la misma ofensa era mucho. Pero Pedro, 7 veces le dijo, no, Pedro. 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? ¿Que te voy a dejar pasar todas las veces? No, mijo. No te la voy a dejar pasar. Te tengo que exhortar. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Pues como que ya te pasaste, ¿no? Yo te perdono, yo no tengo nada contigo. Pero se está arrepintiendo esto mucho. ¿Sí? Yo nunca voy a cambiar. Si yo te ofendo, te ofendo. Y si nunca me dices tú que yo te ofendo, pues yo voy a seguir ofendiéndote. Tú tienes que tener dominio propio. ¿Sabe qué, pastor? Pues yo siento que me habló muy pesado. Hay un problema, le hice algo, no sé. Lo mismo a tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana. Oye, ¿qué pasó? Ya 3 veces como que ya eres mañitas. Ya se convirtió en maña. No sé si me explico. O sea, nada no te tiene que motivar la presencia en hacer cambios, en tener dominio propio. Simplemente hay personas que no conocen de Dios, y lo voy a decir con respeto, que pueden tener mejor carácter que tú y yo que conocemos de Cristo. El conocer esto no, eso se trata de querer y cómo haya sido educado en tu casa. En otras palabras, cuando yo a mis hijos, si mis hijos son irrespetuosos y esto y otro, ¿a quién van a ir? ¿Y a quién deben de ir? A su padre y a su madre. Así cuando tú y yo como hijos somos desobedientes, ¿a quién van a ir? Para hacer como esto, mejor para que voy a la iglesia. ¿Quién la lleva? Dios. Y por último, porque yo sé que el tiempo pasó, si puede pasar el del piano, por favor. No voy a alcanzar a dar toda la clase. También les dice en el versículo 13, sé sobrios y esperar por el completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Pedro le está diciendo, después de concentrarse en ceñir los lomos, en ser sobrios, que la palabra sea la que te motive a hacer cambios, que la palabra sea la que te motive a ser mejor creyente. Pero ahora también le está diciendo, el tercer consejo que le da, le está diciendo que pongas tu esperanza completo en la gracia. O sea, estar dispuesto a sufrir, a que se aprovechen de ti, a que aunque tu propia familia te abandone, te deje. Pero pon tu esperanza en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que un día Él nos va a levantar. Tú y yo no somos eternos. A lo mejor te toca morirte a ti primero que yo, o a lo mejor a mí me toca morirme primero que tú. Pero nuestra esperanza tiene que estar en el día que el Señor cumpla con lo que prometió. Ahí está nuestra esperanza. ¿Qué estoy sufriendo? Mi esperanza es de que un día se va a terminar todo este sufrimiento. Que mi esposo es malo conmigo, pues un día Dios va a hacer la obra. Un día va a terminar todo esto. 3 cosas en el versículo 13. Cíñete, no seas una persona de esas que hoy está, mañana está, hoy está, mañana está, hoy sirvo al Señor, mañana no sirvo al Señor, hoy voy, mañana no voy. No, dice, cíñete los pensamientos. Y es tiempo que te agarres, te amarres los pantalones, por decirlo así, espiritualmente hablando. Que cuando no vengas a la casa de Dios, sea por una necesidad, que sea por una enfermedad, que sea por un problema, pero no porque andas sentido, porque andas no, dice Pedro, ya deja eso. Sé sobrio. Tiene dominio propio.
No te impongas a que siempre tienes que venir a la casa de Dios por un consejo que me dio la hermana, un consejo que me dio el hermano. No te impongas a eso. Tienes que reescudriñar la palabra, que la palabra sea la que te motive. El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí me entiendes? Que tú como esposo, ay, si mi esposa dijo, ahora vamos a ir como familia. No tienes que venir a la casa de Dios como familia. ¿Quién te dijo esa mentira? Hay tiempos donde tendrás que venir sin tu esposa, tendrás que venir sin tu esposo, tendrás que venir sin tus hijos, tendrás que venir sin tus padres. ¿Por qué? Porque la palabra dice que al que no dejare padre y madre, no está diciendo que no amo a mi esposa, no amo a mi esposo, no amo a mis hijos, no. Pero cuando tú y yo entramos por esas puertas, aquí se rompe, como dice un dicho, cada quien a su plato y cada quien para su casa. Algo así va. Yo puedo venir con mi esposa de la mano, pero en el momento que yo entro por las puertas, yo me tengo que separar de las manos. No simbólicamente, ¿ok? No literal, ¿ok? Pero ¿sabes qué, mija? Aquí estamos en la casa de Dios. Si tú quieres buscarlo, si quieres adorarlo, hazlo. No lo vamos a hacer como familia, porque nunca podrás meterte a su presencia como familia. Tendrá que ser individual. Trata de orar con tu esposa, a ver si es cierto. Porque a veces las mujeres oran más, hablan más. Y el esposo, cuélgale. O puedes orar con otra hermana. A lo mejor has venido a veces a las oraciones y hay una hermana que siempre ora más que otra, porque la necesidad de cada persona es diferente. Entonces, cuando vas a meterte en las cosas de Dios, tiene que ser separado, personal, singular. ¿Sí me explico? No te dependas, repito, que alguien te diga, venga hermana, venga hermano. No, está bien, de primero está bien. Está bien que nos motivemos. Pero tiene que ver el momento donde el hermano o la hermana no te pueden estar motivando a buscar de Dios. Tiene que ver el momento donde el Espíritu Santo que mora en mí, donde la palabra que escudriño es la que me tiene que motivar. No es que si quiero, si me siento bien. No, debo buscar al Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí puede pasar todo el grupo completo, por favor? Y Pedro le está diciendo, pon tu esperanza. El versículo 14, mientras pasa el grupo, dice, como hijos obedientes. O sea, una vez que aceptamos al Señor, no tan solo es gozo, alegría, hoy soy salvo, sino también en el gozo produce obediencia. No podemos estar tranquilos, mijos, solamente porque ahora soy salvo. Sino también la salvación debe producir obediencia. ¿Qué significa obediencia? Que vas a hacer cosas que aunque no te gusten, vas a adorar a Dios aunque no sientas ganas, vas a buscarlo aunque no sientas ganas. Es obediencia. Pero que ya estoy salvo por gracia, eso no se te quita. Pero ahora Dios premia la obediencia. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Ya está todo el grupo? ¿Qué pasó con Sansón cuando le sacaron sus ojos? Cuando le cortaron su pelo. Sansón era nazareno. ¿Sí? Primeramente, él no podía cortarse el pelo, no podía tomar licor, nada de eso, pero tampoco podía tocar cuerpos muertos, ¿sí? En el proceso, cuando él va, él mata a un leoncillo y dice que cuando regresa va por curiosidad y mira que en el vientre del leoncillo encuentra un panal de miel y dice que va y toma, pero no le dijo nada a su mamá ni a su papá de dónde lo había tomado. Encierro con esto. Antes de que tú y yo podamos pecar con este cuerpo, con estos miembros del cuerpo, grábate esto. Primero se desobedece a la palabra de Dios. La palabra dice, congregaos
déjate de congregar desobedeciendo la palabra. Yo te garantizo, y lo digo con todo respeto, ¿ok?, que no pasará mucho tiempo que tú ni siquiera lo vas a sentir, pero estamos más fríos que el hielo. Yo cuando yo me aparté del Señor, yo no supe que yo ya me había apartado. Y te lo voy a decir con todo respeto, yo dirigía la alabanza cuando me aparté del Señor. Mis hijos estaban niños. Dirigiendo la alabanza, yo me aparté del Señor. Cuando una persona se aparta, no se aparta en el problema, simplemente usó el problema como excusa. La persona ya estaba apartada desde hace tiempo. Y yo te lo digo con respeto, porque le dice la obediencia. Desobedezcamos a la palabra. Deja de orar cuando puedes orar. Deja de congregarte en la iglesia cuando puedas congregarte. Y como dice en inglés, mark my word, que tu rostro lo reflejará. Después de tu rostro, tu cuerpo hará cosas que son ilícitas para Dios. Antes de que pequemos con nuestro cuerpo, yo ya desobedecí a la palabra de Dios. Por eso Pedro le dice a la iglesia: cíñete, amárrate tus pensamientos, sé sobrio. No necesites no necesites ningún hermano o hermana que siempre te esté motivando. Que sea su palabra, que sea el Espíritu Santo. Y pon tu confianza en la esperanza, en la gracia, que un día el Señor nos va a levantar. Y le dice: si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Si yo digo que soy creyente, viva como hijo de Dios. Si tú sientes, si yo siento que no voy a respaldar mis palabras, mejor quédate callado en el trabajo. No andes tocando trompeta, que porque ahora sentí la presencia, yo soy salvo. No. Si tu carácter, si tu testimonio no va a ir mano a mano, ni digas que eres creyente. Y si tienes stickers en tu carro que Cristo salva, que Cristo viene, es más, quítalos y van a andar tirándole, ¿cómo dice? Purpuro, ¿cómo dicen las muchachas? Si le vas a dar piropo, o si alguien se te atraviesa y le vas a sacar el dedo, mejor quita esos labels. No sé si me explico. Porque no vaya a ser que le sacamos el dedo a alguien y después cuando vamos, Cristo salva, ¿qué húbole? O el día de mañana que le estemos tirando un piropo a una muchacha, o una hermana, o un hermano, y a lo mejor ni se dio cuenta y ese hermano o esa hermana vino a la iglesia un día. Pero ahí traemos: Cristo salva, Cristo viene pronto. En otras palabras, Pedro está diciendo: si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Porque Él es santo, dice, también nosotros seamos santos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que seamos private investigators? ¿Que nunca le digamos a nadie que somos salvos? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Tenemos que ir de gloria en gloria. Pero cada paso que demos, que sea seguro. Que no andemos en la boca de los hermanos, de la boca de las hermanas. Amén. ¿Cuál es el primer punto que le dijo? Por tanto, ¿cuál es? ¿Qué significa esto? Agarra tus pensamientos y átalos a un pensamiento. Sé sobrios. Dos significados: que no permitas que la droga, el alcohol, sea el motivo para que te motive. Pero también habla de dominio propio de tu carácter, de nuestra lengua, de actuar, de nuestra personalidad. Tiene que haber un dominio propio. Y terminó en el versículo 14. No alcancé a dar el versículo 15, ni 16, ni 17, ni 18. Pero el 18 y 19 habla de cuando fuimos redimidos, fuimos comprados. Dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, que se corrompen, sino fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Tu salvación, mi salvación, no fue algo, cualquier cosa. A alguien le costó. Tuvo que remisión de sangre. Alguien tuvo que derramar sangre. Así como ahorita en estos momentos el ejército de los Estados Unidos
Ellos están al frente para que tú y yo podamos tener un servicio como hoy. Alguien tiene que dejar a su familia. Alguien tiene que sufrir para que tú y yo estemos aquí libres para adorar al Señor. Lo mismo, mira el grupo de alabanza. Para que tú y yo podamos disfrutar de estos cantos, de esta alabanza, ellos tienen que pagar un precio, venir un día cuando tú y yo estamos a gusto con un chocolatito, un cafecito, un panecito, una sodita. Alguien tiene que dejar aún sus estudios para venir a practicar, para que tú y yo disfrutemos. Alguien tiene que pagar, y tú y yo tenemos que pagar un precio para que alguien más sea salvo. Tú y yo tenemos que pagar un precio para que también alguien busque de Dios. Amén. Le damos palmas a Dios. ¿Por qué no ponemos en pie? Amén, hermanos.